Buenos días. Voy a grabaros la segunda parte de la videoclase de ayer de las fuentes históricas. Voy a intentar ser lo más breve posible. Comparto pantalla y ponemos el PowerPoint donde nos habíamos quedado ayer. Aquí tenemos a Hitler, que ya hemos llegado a la parte del franquismo, a Hitler con Franco, en su encuentro en Hendaya, 1940. Fijaros, durante la Guerra Civil ya sabéis que hubo un apoyo importante por parte de Mussolini, el fascismo italiano y el nazismo alemán y de Hitler hasta la finalización del conflicto. Tras la Guerra Civil Española se desata en Europa la Segunda Guerra Mundial y Hitler va a contar con el apoyo, por lo menos el apoyo ideológico de Franco. En un primer momento ya sabéis que se declaraba neutral España oficialmente, su posición luego pasaba a ser no beligerante, aunque se enviaban unas tropas a Hitler, la División Azul, que iría a Rusia, en ayuda, pero bueno, que realmente militarmente es algo casi anecdótico. Y después se volvió a pasar a esa neutralidad. Todo esto va a depender de esos giros políticos, esos virajes políticos que va a tener que ir haciendo Franco según las circunstancias. Esta reunión en Hendaya, bueno, pues ellos negocian una serie de cuestiones y claro, las condiciones que pone Franco para ayudar de otra manera a Hitler, pues a Hitler le parecen excesivas y bueno, pues queda en lo que hemos comentado. Entonces, bueno, pues esta imagen pues nos sirve para eso, para comentar la relación, la proximidad de Franco con los regímenes fascistas, el apoyo de estos durante la Guerra Civil, su posición después durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues aquí tendríamos que contextualizarlo y de esto tendríamos que hablar. Vale, vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues este es un desfile militar. Voy a intentar poneros la vista, que lo veáis mejor. Vista de lectura. Bueno, se me da atrás del todo. Bueno, sí, os hago una pasada muy rápida de todas las fuentes que hemos visto. Hemos visto un montón, si os dais cuenta. Así que esto ya que queda no es nada. Bueno, esto es un desfile militar en Madrid. ¿Cuándo? Pues cuando la victoria del bando franquista, del bando sublevado. Entonces, aquí, ¿cómo lo contextualizamos? Pues esta fuente, ¿de qué tenemos que hablar? Pues obviamente de la Guerra Civil Española. Muy brevemente podemos hablar del golpe de Estado, de la sublevación y del conflicto desatado en todo el país. Y finalmente, pues la victoria del bando sublevado, que ya sabemos con qué apoyos contó un bando y otro, etcétera, etcétera. Y aquí pues tras da el último parte de guerra, pues el desfile de la victoria, por así decirlo. Bueno, esta otra fotografía parece, si os fijáis, pues ¿qué podemos deducir de aquí? ¿Qué parece que quieren que hablemos? Bueno, pues nos indica la pista pues, que tenemos es que están en Jaén, por ejemplo, en el sur. Sale un tren de pasajeros, ya no un tren de transporte de mercancías. Además, salen personas con una ropa vestida, pues parece años 60, años 70, más bien años 70 yo diría, que están con maletas esperando coger ese tren. Bueno, pues ¿de qué podemos hablar aquí? Pues podemos hablar del desarrollismo en la etapa franquista, que se inicia a partir de los años 60, cuando se da una verdadera recuperación económica y que eso lleva a que se engrosen las filas de una potente clase media que, bueno, pues va teniendo cierto tiempo libre y cierto dinero para permitirse, por ejemplo, viajar y tener turismo. Además, pues eso, se van teniendo días libres, vacaciones, y los propios españoles pues disfrutan de los viajes, del turismo, pueden permitírselo, ¿no? Pues tendríamos que hablar de eso, ¿no? De la etapa del desarrollismo, la clase media, el turismo, etcétera, etcétera. Muchos también pueden ser extranjeros que se desplazan de un lugar a otro, también atraídos por el turismo español, por las playas, el turismo de sol y playa español. Bueno, aquí a quién tenemos, pues de nuevo a Franco, y en este caso está con Eisenhower, con el presidente estadounidense. ¿Qué tenemos que hablar de aquí? Bueno, pues recordad que tenemos en uno de los temas del franquismo un apartado que nos habla del aislamiento al reconocimiento internacional del régimen, ¿no? Cómo desde fuera veían al régimen franquista. Recordad que primero,
cuando termina el conflicto, la guerra civil y se impone el régimen totalitario franquista, pues las potencias europeas lo van a tachar de fascista, lo van a vincular a los fascismos, a Italia y Alemania. En la Segunda Guerra Mundial están luchando las potencias europeas, Inglaterra, Francia, con aliados como Estados Unidos, contra precisamente Hitler y Mussolini. Entonces le van a vincular esos fascismos, que además estaba vinculado, de hecho, ideológicamente, y lo van a aislar, van a retirar los embajadores, recordáis que lo comentábamos, y le van a hacer un bloqueo, ¿no? Que son los años también de autarquía, muy relacionado con esto, porque va a ser un bloqueo a todos los niveles. Retiran embajadores, bloqueo comercial. Bueno, pues España queda aislada totalmente. Pero con los años, debido a las circunstancias internacionales, pues Franco va a tener una posición que le va a permitir el reconocimiento exterior. Decíamos que terminada la Segunda Guerra Mundial se inicia la Guerra Fría, este conflicto no armado entre Estados Unidos y la URSS, las dos grandes potencias con sistemas económicos antagónicos. El capitalismo por un lado, Estados Unidos, y el comunismo en la URSS, que se lanzan pues a la carrera espacial, a la carrera armamentística. Bueno, pues en ese contexto Europa también parece que tiene más miedo al comunismo que a los fascismos, y Estados Unidos, que es ahora una potencia mundial, pues quiere frenar a su enemigo comunista. Entonces Franco, como se identifica como anticomunista, hará ese viraje político y situará su régimen, lo identificará más con el catolicismo, conseguirá también el reconocimiento del Vaticano. Bueno, pues digamos que lo suavizará, lo tildará de católico, lo presentará ante el mundo como un régimen católico, que parece que es más moderado que presentarlo como un régimen fascista o como un régimen totalitario muy vinculado a los fascismos. Entonces, en este caso, bueno, pues Estados Unidos lo va a ver como un enclave, España, estratégico, que le va a permitir un aliado clave para oponerse al comunismo. Entonces, bueno, pues firmaron una serie de acuerdos por los que ponían aquí en España 4 bases militares estadounidenses, una en Torrejón de Ardoz. Se permite el paso y almacenamiento por una cláusula secreta de armas nucleares, etcétera, etcétera. Pero esto le abre las puertas al exterior. Va abriendo, junto con la firma del Concilio Vaticano del 53, pues le va abriendo las puertas al exterior al tener mejores relaciones con Estados Unidos. Además, Estados Unidos mandará dinero a España. Se había quedado excluido del Plan Marshall España, pero a través de estos acuerdos, pues a cambio de las bases militares y todo esto, pues recibirá dinero estadounidense, una cantidad de dólares que, bueno, pues de más no van a estar en ese momento. ¿Qué tenemos que ver aquí? Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues una fábrica de SEAT y todos aquí aparcaditos en la puerta, ¿no? Bueno, pues el SEAT es como el emblema de la clase media, ¿no? Del desarrollismo franquista a partir de los años 60, lo que os comentaba, ¿no? Va a ser como la imagen de ese momento del franquismo, ¿no? La representación de la clase media española de esos momentos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues Benidorm antes del desarrollismo y después del desarrollismo, es decir, cuando empieza a prepararse para ese boom del turismo de sol y playa. Pues fijaos que no había apenas nada construido, campos de cultivo y demás, todo eso desaparece y ponen los rascacielos. Además no había ley de costas, lo cual va a tener un gran impacto medioambiental, y a la larga pues las playas hay que rellenarlas porque el mar no tiene espacio para retraer y llevar la arena, etcétera, etcétera, la contaminación. Bueno, todo esto tiene un impacto medioambiental muy serio, pero fijaros que a simple vista pues ya un impacto paisajístico y en un primer momento pues un impacto económico muy positivo, debido a que atrae a gran cantidad de turismo, se prepara para atraer gran cantidad de turismo. Aquí que tenemos, bueno, pues dice los efectos del desarrollismo, índice de producción industrial antes y después del plan de estabilización. Recordad que os decía, tenemos que recordar el plan de estabilización del 59, ese había que recordarlo fundamentalmente, y luego teníamos que recordar también los planes de desarrollo. Entonces, bueno, pues a partir de este plan de estabilización, que tenía una serie de condiciones que repasamos el otro día en clase, pues vemos que justo este punto de inflexión hay
un gran ascenso, un ascenso muy rápido, que ya después de superada la posguerra, del 40 al 50, superada la posguerra, ya habíamos visto cierto ascenso, pero a partir de aplicar esos planes de desarrollismo, los planes económicos, fijaros cómo es el ascenso de la producción industrial, ¿no? Se industrializa el país realmente a partir de este momento. Aquí se estaba empezando a industrializar, pero tenemos la guerra civil, que claro, que hace un boquete en todo lo que había respecto a industria en España, ¿vale? Resultados electorales de junio del 77. Bueno, pues de repente ya hemos terminado con el franquismo. Recordad que Franco muere en noviembre del 75 y que se prepara el país para, dentro de las opciones políticas que había, dentro de la legalidad, usando las propias leyes franquistas, hacer una transición hacia la democracia. Entonces, tendremos estas elecciones, las del 77, en las que ganará Unión de Centro Democrático, ¿vale? Que es el partido, bueno, pues tenemos que lo lidera Suárez, que sabemos que viene de las filas franquistas, pero que es escogido por el rey, recordamos, porque, bueno, pues en un primer momento, ¿no? Como sustituto del anterior jefe de gobierno. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo ve una persona capaz de llevar hacia esta transición y de ejecutar el cambio. En este caso se presenta a las elecciones con su partido Unión de Centro Democrática, que diga Unión de Centro Democrática, pues está más hacia la derecha. Y le sigue muy de cerca otro partido que en este caso es de izquierdas, que es el PSOE. ¿Vale? Aquí podemos ver los demás. El gran rival será el PSOE y el gran ganador será Unión de Centro Democrático. Vale. Aquí tenemos el cartel de esas elecciones, ¿vale? Justo, las del 77. Bueno, pues con el candidato Suárez, que ya hemos visto que tiene un papel muy importante en la transición en sí, y que luego pues será el líder del partido y que estas elecciones del 77 las ganará y gobernará. En el 23F se produce un golpe de Estado cuando dimite Suárez, y tras la dimisión de Suárez se está procediendo a la investidura del siguiente presidente. Pues en este caso se produce este golpe de Estado, que es conocido así como el 23F, que bueno, a todos nos suena y que hace poco, en febrero, pues estuvimos todos los años en las televisiones, pues se llenan de imágenes de este acontecimiento porque hizo tambalearse la incipiente democracia. Entonces aparece esa interrupción de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente, entran un grupo de militares dirigidos por Tejero en las Cortes y bueno, pues a punta de pistola pues obligan a que todos se sienten y pretenden pues esto y que se siga en el resto del país otras guarniciones militares que los sigan, pero realmente solo lo siguen en Valencia con al mando del militar comandado por Jaime Milans de Bosch, este militar de Valencia, y el resto del país no siguen los levantamientos en las otras guarniciones, y es muy emblemático también, un momento muy importante, cuando el rey pues, decide comparecer en televisión como jefe de las Fuerzas Armadas, que tenía este cometido atribuido en la Constitución del 78, y se dirige a las Fuerzas Armadas y dice que se retiren, que la monarquía, porque claro, la gente no sabía, no terminaba de saber de qué lado estaba la monarquía, de qué lado, pues declara claramente que la monarquía está en favor de la democracia y que no apoya este golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso parece que tranquiliza a la población y finalmente, pues al no tener los seguidores que esperaba el golpe de Estado, pues acaba en eso, en este susto, ¿no? En este altercado. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos ya de presidente de gobierno a Felipe González, que ya sabemos que ganará en las elecciones del 82 y que es cuando se considera ya finalizado el proceso de la transición política
Y entonces, bueno, aquí está con el ministro de Asuntos Exteriores, os lo pone aquí, Fernando Morán, y están firmando el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Es muy importante en estos años todos los acuerdos con la Comunidad Económica Europea, con la Unión Europea en distintos aspectos. Recordamos que ya en el gobierno de Suárez, del 77, se iniciaron los trámites para esta adhesión. Se consideraba una cuestión muy importante y la verdad que es que el hecho de que España se pudiese adherir a la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea, le trajo muchísimas ventajas y ayudó a España a desarrollarse muchísimo, alcanzando niveles de renta muy superiores y reforzando esa clase media incipiente. De hecho, bueno, pues los años siguientes España será receptora de los fondos estructurales de la Unión Europea que ayudan por el principio de solidaridad desde los países más ricos a los países más pobres dentro de los miembros. Esto permitió modernizar tanto el campo como la industria, como pues eso, recibir ayudas para bastantes cuestiones que eran necesarias en el país. Bueno, aquí tenemos distribución de la renta familiar disponible en los hogares y nos marca 3 momentos, en 1980, en 1993 y en 1996. ¿Vale? Pues estamos hablando precisamente de este periodo, ya hemos entrado en la democracia, vemos que la renta va a ir siendo ascendente, se van a ir mejorando los salarios. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la mejora del país, entre otras cosas, en cuestiones como pues, esas reconversiones y ese desarrollo industrial, también del sector servicios, debido a que el país en general, pues eso, con las ayudas de la Unión Europea, continuando con políticas anteriores también hacia el desarrollismo, pues, hacia el desarrollo del país, pues va a ir subiendo ese nivel de renta. Va a haber una serie de crisis a lo largo de, por ejemplo, en el 92-93, bueno, que vemos aquí, se nota un poquito, lo podríamos decir, que tenemos ahí como un piquito hacia abajo, pues hay una crisis económica importante en el país y bueno, pues eso es lo que podríamos ir destacando. En el 96 se da otro momento de crisis económica, bueno, pues eso es lo que tendríamos que destacar, pero la tendencia general pues que es a la alza, ¿no? Entonces, bueno, más cositas que podemos decir de aquí es la siguiente fuente, es esta que tenemos aquí, que nos dice, bueno, pues nos habla de las elecciones generales del 28 de octubre del 82, que son las primeras que gana el PSOE, que ya sabemos que las anteriores eran la fuerza política que venía pisándole los talones a Unión de Centro Democrático, y en este caso pues es una victoria clara del PSOE y detrás pues la coalición popular, que al final pues de aquí sale Partido Popular, ¿vale? Pero en estas elecciones pues claramente gana la izquierda política en el país en este momento y se considera aquí la fecha de finalización de la transición democrática y a partir de aquí, bueno, pues se inicia la fase que consideramos ya de plena democracia. Sabéis que el líder era Felipe González, pues aquí se inician los gobiernos de Felipe González. Bueno, en la Constitución de 78 se indican 2 tipos de procedimiento para la formación de autonomías. 2 vías, ya sabéis que durante el franquismo se había anulado esta descentralización del Estado, no había lugar a regionalismos, pero en la Constitución sí que se reconoce que nuestro país pues tiene distintas nacionalidades históricas, que hemos hablado siempre de ellas. Entonces, da 2 cauces para llevar a cabo esa constitución de comunidades o regiones históricas. Uno es el artículo. Por un lado, el artículo 143,
que daba acceso a constituirse como autonomía por lo que se llamaba la vía lenta, y por otro lado la vía rápida, a la que se accedía mediante el artículo o las exigencias establecidas en el artículo 151. Estas eran las dos formas de acceder a la formación de las autonomías. Bueno, se acogieron al artículo 151 País Vasco, Cataluña, Galicia, es decir, aquellas comunidades que habían plebiscitado estatutos de autonomía durante la Segunda República, que luego habían sido anulados, y que además disponían, pues por eso, de regímenes preautonómicos. El resto de las comunidades pues, se constituirán a partir de la forma, de la opción más lenta, ¿no? A través de ese artículo 143. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el mapa. Recordad que los mapas los comentamos igual que el resto de fuentes históricas, únicamente pues analizamos si son mapas de relleno, si son mapas de símbolos. En este caso son mapas de relleno porque se colorea. Por ejemplo, veis este segundo mapa con el artículo 143, las que lo han hecho por el proceso de vía lento, y por el artículo 151 pues se nos indica Galicia, Andalucía también accede, perdonad que no lo he mencionado, ¿vale? País Vasco y Cataluña, ¿vale? Esas son las que acceden por la vía rápida. Y luego tenemos algo intermedio, que es en este caso un estatuto especial de autonomía con Navarra, ¿vale? Bueno, dicho esto, en el primero de los mapas pues nos indica el año de constitución de cada una de esas autonomías, ¿vale? Entonces lo podemos relacionar, pero lo que tendríamos que explicar es esto, básicamente. Y dicho esto, hemos terminado. Hemos hecho un paseo, sé que un poquito largo, por todas las fuentes históricas propuestas para el examen. Entonces, bueno, pues es bastante. Si se os ha hecho muy largo, pero queréis repasarlo, en vez de que os volváis a ver el vídeo, yo os recomiendo os volvéis a ver la parte primera en la que se explica cómo comentar cada fuente histórica, o os leéis el guioncito que tenéis de cómo se hace, y el resto, en vez de veros el vídeo entero de nuevo, podéis optar por ir mirando el PowerPoint y, bueno, pues si alguna parte no termina de quedar clara y os ha servido alguna explicación del vídeo, pues vais directos a esa explicación del vídeo. Bueno, mucho ánimo, muy buena suerte para estos últimos días y bueno, nos vemos en clase prontito el martes. Venga, hasta luego.